Hello, my YouTube friends. Welcome to my channel. I am here with tutorial macros. My English is very terrible. Como se dan cuenta, mi inglés es terrible, así que les pido ayuda para traducir este ejemplo de macro. Ya lo había presentado, es una agenda, nada más que ahora está en inglés. ¿Qué es lo que tiene de diferente? Bueno, tiene diferente, obviamente, el nombre de los días y todo lo que se refiere al texto pasa a estar en inglés. Tiene una variable que es CDate, que eso hace que se transforme de acuerdo al sistema. Nosotros estamos viendo acá, yo cargo el día y vamos a ver, normalmente en castellano el día va primero y el mes después, en segundo lugar y luego el año. En la versión anglosajona inglesa normalmente va el mes primero, luego el día y por último el año. Eso con la función CDate va a detectar que el idioma es inglés y lo va a dar vuelta automáticamente. Por eso nosotros lo estamos viendo en castellano y está así. Yo lo que requiero de ustedes es, si pueden, no hace falta que sea uno, pueden ser entre varios, traducir este video para que le quede a gente de habla inglesa. Acá yo esto se los muestro rápidamente. Acá tenemos los meses. Obviamente acá va a estar en inglés cuando detecte que el idioma del Excel está en inglés. Si nosotros queremos meter los meses, presionemos Alt y vemos todos los meses. Si queremos agregar una lista en una agenda, una tarea, fíjense que automáticamente trae el día, ponemos la agenda, y China, fíjense que acá está trayendo acá yo ya le puse por por defecto está cambiando el día, pero por la función CDate, con la función CDate no van a tener problema, va a detectar en inglés, que es un Excel en inglés y lo va a dar vuelta automáticamente. O sea, con eso pueden ir agregando todas las tareas que ustedes requieran y llevar a agregar acá, y acá podemos imprimirlo. Yo acá lo tengo ya configurado en PDF, pero esto sale en una impresora, en papel, si ustedes lo tienen configurado en papel. Veamos. Fíjense cómo sale. Y lo mismo si nosotros queremos imprimir todo el calendario. De acá vamos a poder imprimir el calendario. Vamos a hacer una sola página. Está todo en inglés. O sea, los comentarios, los MSG Box salen en inglés. Vamos a hacer un solo mes para que vean. Y así van a salir del 1 al mes 12. Vamos a cancelar. Esto es porque yo estoy cancelando. Si no, esto sale normalmente, pero para que ustedes vean, si no me va a imprimir los 12 meses. El vídeo se hace muy largo, así van a quedar todos los meses. Obviamente que esto va a salir en inglés, como ya les dije, al detectar un Excel, el Office que está en inglés. Yo les voy a dejar acá, que es esto, el link para que puedan traducirlo. El link les va a dar esta primera interfaz. Yo les voy a dejar los links en los comentarios. Ante esta interfaz ponen acá agregar nuevo subtítulo, eligen idioma inglés de Estados Unidos. Al elegir idioma inglés le aparece esta otra pantalla. Acá ponen, es muy fácil, crean nuevo título. Al ver el vídeo se va a ir creando y le va a aparecer esta pantalla. Lo que van a hacer es que van a ir viendo el vídeo y a medida que vayan viendo el vídeo ustedes pueden ir traduciendo, que luego va a salir en los subtítulos. Bien, espero que me puedan ayudar y esto les sea útil, como fue lo que yo puse en castellano a otras personas de habla inglesa. Recuerden que en el video 350 está esta agenda del 2018 en castellano y explicada en castellano. Bien,
Espero me puedan ayudar. Será hasta la próxima. No olviden compartir, comentar, sobre todo suscribir al canal. Hasta la próxima, amigos.